Uno de los temas más abundantes y llenos de interés en la religión y mitología griega es el de los oráculos. Resumo aquí lo esencial. El nombre que daban los griegos era el de Manteia, Cresteria principalmente. Era la respuesta dada por una divinidad al devoto que se la pedía. Cuando se organizó esta facultad, había adivinos casi oficiales que daban la respuesta. Y lo más importante, los santuarios o lugares en que de manera habitual y casi oficial se daba respuesta a lo que pretendían saber el futuro, o la manera de salir de un conflicto o resolver un problema angustioso. En estos santuarios había por lo común sacerdotes o sacerdotisas que se decían dotadas de especiales facultades para formular el oráculo. En cada santuario variaba el ceremonial y solamente en una obra especial a este tema pueden darse pormenores. Las indicaré en la nota bibliográfica. Voy a dar solamente una relación general de los principales. Dodona parece el más antiguo. Era un oráculo de Zeus en las montañas de Epiro. Allí hablaba Zeus y su consorte primaria Dione. El origen había sido una paloma que volando vino de Egipto y se posó en un roble y con voz humana invitó a fundar en ese sitio el oráculo de Dios. Este roble fue el centro de la adivinación que se hacía mediante el movimiento de las ramas y hojas del árbol. A esta primaria forma se agregaba el vuelo de las palomas, o su rumoroso cantar, el resonar de los ecos en un címbalo de bronce, o los murmurios de la fuente cercana. Los que iban a consultar escribían su pregunta en una tableta de plomo y en ella misma se les daba la respuesta, a veces enteramente boba o ambigua. Los que la hacían eran los encargados del oráculo. Eran estos varones y mujeres según se interrogara a Zeus o a Dione. Los sacerdotes eran llamados celios y andaban con los pies descalzos y sucios. Para dar la respuesta, se acostaban sobre el suelo. Las mujeres, que eran generalmente viejas, eran llamadas palomas por la primitiva leyenda. Delfos, el más famoso en la época clásica y muy conocido en toda la tierra de esos tiempos, era de origen prehelénico como casi todos y en ellos se siguió el mismo método de antes. El que se usaba en Delfos era así. La mujer, inspirada, se sentaba en un asiento de 3 pies, trípode, en una estancia subterránea, llamada Aditón. En ese lugar estaba el manantial llamado Casotis. Era un acueducto, al parecer, para llevar aguas de una parte a otra del subsuelo. El santuario primitivamente de Gea y posteriormente de Apolo estaba en una vertiente del Parnaso y sobre una grieta de la cual salían continuamente vapores de azufre. Decía el pueblo que eran las emanaciones del cuerpo del dragón Tifón, allí sepultado, que se pudría en el abismo subyacente. Lo cierto es que probablemente eran restos de una boca volcánica. De ahí sacan algunos la etimología del nombre de este lugar, de Pitein, podrirse, que daría el nombre de Pitia, que llevaba la pitonisa, o de Pitanomai, preguntar, que es el más probable acaso. Los oráculos se comenzaban en el mes de Vicio, que corresponde a nuestro febrero-marzo. Eran el día 7. Algunos piensan que es el día del nacimiento de Apolo. Cuando la afluencia de peregrinos fue mayor, se daba el oráculo cada día 7 de cualquier mes, y aunque en lugar de una hubo 3 pitonisas, no daban abasto. Se pagaba por los oráculos. Los pobres tenían un día asignado sin paga alguna. Los sacerdotes eran de familias de cierta nobleza, las mujeres eran más bien de gente vulgar. Al principio eran jóvenes, pero raptada una de ellas una vez, se estableció que pasaran de los 50 años. Tenían que permanecer castas. Los oráculos eran ambiguos en extremo y requerían intérpretes para ser entendidos. Estos formaron un grupo que vivía igualmente de la paga que por interpretar recibía. Duró el auge de Delfos unos 1000 años. Fue decayendo a partir del siglo IV a.C. Uno de sus primeros impugnadores fue Eurípides, y aunque los romanos intentaron renovar su prestigio, nada lograron. Uno de los sacerdotes de este santuario fue Plutarco, que escribió un libro en defensa de este y otros. La explicación científica que se pretende para este y otros oráculos similares es que la mujer entraba en trance gracias a los vapores de azufre y elevaba su mente a la subconsciencia, o que era un subterfugio puramente azaroso como nuestras loterías.
La primera explicación es más aceptable, pues desde Herodoto a Plutarco se habla de entusiasmo, que es una explicación psíquica que proviene de diversas causas, sustraída al razonamiento. Ya en el campo de la leyenda sobre este oráculo de Delfos, cabe señalar los datos siguientes. Pertenece a Apolo, Febo, Delio, Délfico, precisamente por ello. Primitivamente era de la tierra, que cedió sus derechos a Febe, una de la familia de los titanes, y ella, a su vez, a Apolo. Hay la variante de que Apolo, por haber matado a Pitón, se hizo dueño del oráculo. Hubo varios santuarios en el orden que sigue, un poco fantásticos. El primero fue de cera de abejas y plumas, el segundo de tallos de helecho, perfectamente atados unos con otros, el tercero de ramas de laurel. El cuarto fue construido por Hefesto, que lo hizo de bronce, con adornos de pájaros de oro en el techo. La tierra se lo tragó un día. Vino el quinto, hecho de piedra esculpida, pero ardió el año de 489 a.C., le sucedió el que se halla hoy día en sus ruinas exploradas. Claros, situado cerca de Colofón y también perteneciente a Apolo en la época clásica. Es un santuario de la etapa anterior a la venida de los griegos. Es una derivación del de Delfos mediante el adivino Calcas y parece haber comenzado por el siglo IV a.C. En la dominación romana tuvo bastante importancia. La forma de adivinación era mediante un vidente que oía la pregunta y se retiraba a una gruta a beber las aguas de una fuente sagrada y dictaba la respuesta en verso. Dídima o Branquides, también de Apolo, situado a unos 11 kilómetros de Mileto. Estaba en posesión de los descendientes de Branco, fue quemado el santuario por los persas en 494 a.C. Cuando Alejandro conquistó Mileto en 334, se reorganizó el culto y el oráculo. Se construyó entonces el templo más grande que hubo en Grecia. El vidente era elegido cada año y estaba asistido por 2 tesoreros y un grupo administrativo. Había una pitonisa. Como en Delfos, se celebraba una fiesta anual con asistencia de todos los grupos griegos, la cual era llamada Didimea. Hay otros oráculos de Apolo de menor importancia, como Ismenio, en Beocia, en donde se daba la respuesta viendo las entrañas de la víctima, y Telmeso, en donde se esperaba en sueños la respuesta, lo mismo que en lugares menos importantes. Epidauro. Es de Asclepio, Esculapio. Está en la península del Golfo Sarónico y es una pequeña ciudad independiente. En un valle interior estaba el templo del dios. El culto originado en Tesalia se trasladó a esta ciudad y de ella desbordó por todo el mundo greco-romano. El oráculo estaba ligado con curaciones. Los enfermos eran llevados a dormir en una sala junto al templo y seguían las normas que les daban los sacerdotes. El dios se revelaba en sueños y daba la curación o la medicina. Patras, oráculo de Demeter. Sus sacerdotisas daban la respuesta atando un espejo, bajándolo a un pozo y observando desde arriba lo que en él se veía. Esta población se hallaba en las gargantas del Golfo de Corinto y tuvo alguna parte en la historia política. Desapareció antes de la ocupación romana. Más tarde, Augusto intentó fundar en el lugar una colonia. Un puerto cercano le dio alguna vida, pero el santuario con su oráculo no resucitaron. De menor importancia son estos que menciono. En Faras, uno de Hermes, se hacía la oblación de un óbolo de cobre y se esperaban las primeras palabras que se oyeran en el mercado. De ellas se deducía el oráculo. En Pagas, uno de Hera, sin gran celebridad. En Egira, una capilla de la Madre Tierra. En esta, las sacerdotisas bebían sangre de toro para ponerse en trance de adivinar. Oráculos de los héroes. También, como los dioses, eran consultados. Menciono los más importantes, algunos de los cuales en el propio artículo tienen alguna mayor noticia. Heracles tenía un famoso embura de Acaya. Se daba la respuesta mediante los dados. Asclepio, además del ya mencionado, tenía varios en que se seguía la misma práctica de dormir en el salón adjunto al templo. Pasífea tenía el suyo en Talamas de Laconia, en donde por sueños respondía.
En Tebas había los de Anfiarao y Afiloco, con la misma forma que los de Asclepio. En la Badia estuvo el de Trofonio, hijo del argonauta Ergino. Su procedimiento era bastante complejo. Bien es darlo en síntesis. El consultante tenía que prepararse con varios días de purificación. En ellos se bañaba en el río Ersina y habitaba en la casa dedicada a la fortuna y al genio. Tenía que hacer sacrificios a Trofonio y a Demeter, Europa. No podía comer sino viandas sagradas, entre las cuales estaba carne de ciervo sacrificada a la sombra de Agamedes, que era hermano de Trofonio. A la hora del oráculo era llevado al río por 2 varoncitos de 13 años que lo lavaban y ungían. Luego bebía de las aguas de la fuente consagrada a Alete. Con eso olvidaba su pasado. Y luego de otra fuente que le traía a la memoria todo lo que había hecho y dicho en su vida y todo lo que había oído. Ya en esta disposición lo vestían con una túnica blanca de lino y le ponían unas botas de las que se usaban en la región. También llevaba cintas y flámulas como las de las víctimas para el sacrificio. Entraba a la grieta abierta en la tierra en que se daba el oráculo. Era esta como un horno para cocer pan y tenía más de 7 metros de profundidad. Era descendido por una escalera de cuerdas. A fin hallaba una hendidura en que metía las 2 piernas, en la cabeza llevaba un gorro y en cada mano un pastel de harina de cebada amasado con miel. Un repentino tirón de ambos tobillos le daba la impresión de que todo comenzaba a girar en torno de él. En la profunda oscuridad en que se hallaba, sentía caer un fuerte soplo sobre su cabeza, tan molesto que se sentía a la muerte. Era el momento en que comenzaba a hablar una voz de un ser invisible que le revelaba su vida entera y 1000 secretos más. Le descubría el futuro de su vida y le daba normas para ella. En ese momento perdía el sentido al acabar aquella voz. Se hundía luego todo él en la hendedura y era llevado al sillón llamado de la memoria. Allí le preguntaban lo que había oído y tenía que repetirlo punto por punto. Casi inconsciente, era llevado al templo del genio y allí acababa de recobrar sus sentidos. También comenzaba a reír con una risa nerviosa. La explicación que le daban era que la voz oída era la de los dioses buenos genios, que eran supervivientes de la edad de Cronos. Ellos venían desde la luna a revelar los secretos que les preguntaban. Desde este tiempo eran sus vigilantes, protectores y defensores, pero también sus correctores. Por fin consultaban al espíritu de Trofonio, que se le revelaba en forma de serpiente a cambio de los pasteles de cebada y miel que había llevado. Todo este complicado y fastidioso ritual era una supervivencia de ritos de la etapa anterior a la venida de los griegos, una supervivencia de la religión misteriosa de los habitantes anteriores. Amón, un dios egipcio incorporado al panteón helénico por sincretismo, es dado como hijo de la ninfa Libia y el Zeus griego. Más tarde se asimiló a este y se llamó Zeus Amonio, que tenía un oráculo en el oasis de Siwa. Fue tan célebre que rivalizó con Delfos y Dodona. Adquirió fama mayor cuando Alejandro el Grande lo visitó. En el mito de Dionisio se halla implicado en la batalla que dio el dios para librarlo de la opresión y restituirle su trono.